Señor director del DANE, Juan Daniel Oviedo, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Muy contento de estar acá con usted. Pues y nosotros muy contentos de tenerlo con nosotros para que nos explique cuáles son los reparos que usted le hace al sistema estadístico en temas tan delicados como los censos. Es que el censo es vital, no por la curiosidad de saber cuántos somos, sino que de eso dependen las políticas económicas, las políticas territoriales, tantas cosas en el derecho colombiano, en el derecho constitucional y en la ley dependen del censo. ¿Qué reparos son los que usted tiene para hacerle al censo poblacional y al censo agrícola, que es también esencial para saber cómo se invierten recursos escasos para que un campo sea próspero, para que tengamos comida y capacidad competitiva en el exterior? Díganos usted, doctor Oviedo. Bueno, doctor Londoño, un poco para poner en contexto estas observaciones o estos reparos que han sido noticia y noticia controversial de este par de días. Estos son elementos que han formado parte de los juicios y de las opiniones que yo he emitido desde que asumí la dirección del DANE. Sin embargo, antes de ayer, el DANE fue citado a un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado y allí los senadores citantes era una proposición que estaba desde octubre, momento en el cual que recuerdo muchísimo que tuve la oportunidad de estar con usted comentando que estábamos pendientes de entregar los resultados definitivos, que no habíamos alcanzado a cerrar el censo, que el censo tenía que entrar en el cierre de su fase de operación en julio 30 y era ya octubre y no se había cerrado. La hipótesis que inspiró el debate de ese control político en el que estuvimos presentes antes de ayer era que una serie de debilidades administrativas, financieras, logísticas y de planeación de esas operaciones estadísticas tan importantes para el país, como usted lo señaló, tal y como lo son los censos, automáticamente iban a implicar una descalificación o una imposibilidad sobre la credibilidad o la calidad de los resultados que se derivan de esos procesos logísticos. Y una de las hipótesis que se planteaban desde la perspectiva política es, primero, porque ambos censos se hicieron en un año electoral, un año en el que hay unas dificultades desde el punto de vista de ejecución presupuestal por parte del gobierno central, unas dificultades también desde la perspectiva de la neutralidad de las opiniones de los ciudadanos o de las expectativas de los ciudadanos sobre la posible utilidad de estos censos, y además sobre unas hipótesis que se plantearon sobre unos sobrecostos y algunas dificultades tecnológicas como las que se presentaron en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Esa hipótesis fue planteada, cada uno de esos elementos fue planteada por 7 senadores aproximadamente que contundentemente estaban validando o estaban exponiendo ante el DANE y también la gerente de FONADE que las debilidades o las dificultades en el proceso, en lo que nosotros llamamos en el cómo se hacen estos censos, automáticamente iba a desvirtuar la calidad del qué, es decir, de lo que producimos en estos censos, que son las estadísticas oficiales en materia de área sembrada y productividad agrícola, como en el caso del Censo Nacional Agropecuario, y de población, condiciones habitacionales y algunas condiciones socioeconómicas en el caso del Censo Nacional de Población y Vivienda. Esos reparos son reparos que ya no desde la perspectiva política, como es el contexto en el cual nosotros estábamos en ese Censo Nacional de Población, en ese debate de control político, pero desde la perspectiva técnica, sí hay que reconocer que hacer estas operaciones, que son operaciones extraordinarias, porque no son de la lógica recurrente del DANE que se hacen, como la encuesta de hogares con la que medimos el desempleo o el levantamiento de precios que hacemos para obtener la inflación, son operaciones que requieren
extraordinariamente unas capacidades del DANE para poder contratar 30.000 personas, 45.000 servicios de transporte, servicios logísticos para llevar material, alquilar dispositivos móviles de captura, imprimir formularios, imprimir chalecos. Todos esos elementos son unas operaciones ya logísticas muy complejas que es bastante inconveniente que se desarrollen en un año en el cual el gobierno, la mitad del tiempo, está paralizado por la ley de garantías y en donde es muy difícil captar la atención de las personas que puedan estar interesadas y que valoren efectivamente la participación en estos censos y en estas operaciones estadísticas, no tanto por el salario que van a recibir, sino por la función social que están prestando en esos elementos. Pero el objetivo del DANE en ese debate de control político era poder dar los argumentos desde la perspectiva técnica, estadística y metodológica para decir, sí, esos reparos existen y esas debilidades no las podemos negar, que tal vez eso es lo que más duele porque automáticamente se convierte eso en un retrovisor político, porque desafortunadamente esos dos censos coincidieron con una administración que tuvo el país durante 8 años. Pero esos elementos, como director del DANE, como miembro del gobierno nacional, más que pensar que sean un retrovisor político, son una evaluación técnica que nosotros tenemos que estar en capacidad de asumir como órgano técnico del gobierno nacional para decir, esos problemas son evitables, por consiguiente hay que reconocerlos para que no vuelvan a suceder. Pero la posición del DANE, que categóricamente planteamos frente a todos los senadores citantes, era no podemos caer en la tentación de que las debilidades en el cómo automáticamente desvirtúen los resultados en el qué. En el caso del Censo Nacional de Población y Vivienda, le expresamos a los senadores citantes y a todo el país que estábamos trabajando desde noviembre incansablemente para poder garantizar tener los resultados definitivos de este censo a finales de este año y que esa información iba a ser oficial, que esa información iba a ser fuente automática para definir el Sistema General de Participaciones de 2020 y que iba a ser muy útil para definir nuevas políticas, así como las líneas de base del plan de desarrollo que afortunadamente terminó de ser aprobado la semana pasada en el Congreso de la República. Y en función del Censo Nacional Agropecuario, lo que nosotros dijimos, tan pronto como salió el censo, se presentaron diferencias de posiciones sobre los resultados que estaba dando ese censo. Y específicamente hubo una discusión en ese momento, que no es una nueva discusión que haya sacado el director del DANE 9 meses de haberse posesionado. Fue una discusión que automáticamente el evento de lanzamiento que se hizo y algunas ruedas de prensa que se hicieron en Medellín sobre el Censo Nacional Agropecuario, los gremios empezaron a decir, pero ¿cómo? A nosotros hay algo que no nos cuadra. Hay una información similar a la del Censo Nacional Agropecuario que está dando unas áreas sembradas o unas áreas productivas en materia de, por ejemplo, tubérculos, que son distintas a las que están dando en el Censo Nacional Agropecuario. Entonces, el segundo argumento que planteó el DANE en ese debate de control político fue decirle a los senadores y al país, vamos a estar, gracias a la tecnología y a las nuevas metodologías, vamos a estar en capacidad de resolver esas diferencias que, claro, datan de 2014, datan de 2015, pero si existe la posibilidad de revisar esas diferencias y consolidar unas cifras únicas para que el sector agropecuario pueda tomar buenas decisiones, pues ¿por qué no las podemos revisar? ¿Por qué no las podemos validar? ¿Y por qué no podemos reconstruir? Esos son en esencia los reparos que nosotros tenemos y es, claro, pudo haber unas fallas desde la perspectiva logística y desde la perspectiva técnica por haber realizado esos censos en un periodo electoral. Hubo una debilidad institucional de que los recursos que recibió el DANE no eran sino el 80 o el 70% de los recursos que efectivamente el DANE juiciosamente había presupuestado para poder hacer bien la tarea. Entonces,
el DANE corto de plata y además corto de tiempo y además inflexible en materia de ejecución, pues se vuelve una entidad vulnerable desde la perspectiva logística para el desarrollo de esas operaciones. Y el mensaje, obviamente, como director del DANE y miembro del Gobierno Nacional, frente a la Comisión Tercera, que forma parte de las comisiones económicas que aprueban el presupuesto general de la Nación, fue un llamado a decir, por favor, crean en que para hacer las cosas bien en el DANE no significa que nos volvamos un ente que derroche recursos, pero que le crean a las proyecciones presupuestales del DANE para poder hacer bien la tarea, con el fin de que podamos evitar esos problemas logísticos, esos problemas operativos, y poderle garantizar al país que el resultado de nuestros procesos de recolección de información es coherente, como sucede con todas las 156 operaciones que nosotros hacemos al año y con las más de 320 publicaciones que nosotros hacemos al año, sobre las cuales no hay tacha o no hay duda en este momento en el país. Esa es en esencia como la reflexión que nosotros le quisimos hacer al Congreso de la República, una reflexión que estaba llamada a ser hecha en octubre del año pasado, pero que por las dificultades de la dinámica del Congreso y los procesos del plan de desarrollo, ley de financiamiento, pues llevaron a que esa conversación y a esa responsabilidad como funcionario público que tiene el director del DANE de atender esos debates de control político, pues se hiciera apenas en mayo 7, como sucedió antes de ayer. Es decir, 6 meses después de lo que debió hacerse. Doctor Oviedo, su presentación es impecable. Estamos completamente de acuerdo. Y nada más importante que tener un sistema estadístico confiable, porque de él dependen tantas cosas, que toda la política económica del país de alguna manera está tocada por los resultados que el DANE demuestra a la nación. Pero una pregunta que se hace el ciudadano común: lo que más golpeó a los colombianos, por curiosidad, no estoy diciendo que los golpeara en el sentido de un proceso destructivo, anímico, sino simplemente la curiosidad, porque habíamos celebrado la llegada al ciudadano número 50 millones o a la persona número 50 millones nacida en este país. Y en las cuentas del DANE aparecieron 46 millones o cosa por el estilo. Se perdieron como 4 millones de personas. ¿Esa cifra final es confiable? ¿Nos atenemos a esa cifra? ¿O es de las cosas que tienen que ser revisadas con cuidado, porque tal vez no estemos seguros de cuántos habitantes son los que hay en Colombia? Usted da en el punto, doctor Londoño, es eso, y es precisamente el mensaje que nosotros tenemos que asumir como ente del gobierno que tiene una responsabilidad técnica muy importante. Es decir, sí, claro, hubo una cantidad de problemas de confianza en los ciudadanos. Se cayó la página del censo electrónico, se creó una tendencia en redes sociales hacia agosto, septiembre del a mí no me censaron, ¿sí? He visto a censistas sentados en la tienda llenando formularios ficticios de gente, una cantidad de juicios de valor que suceden en una Colombia muy distinta a la Colombia del 2005, porque es una Colombia en la que la masificación de los dispositivos móviles, que se vuelven herramientas de opinión automática de todos y cada uno de los ciudadanos, pues lleva a que esos problemas de credibilidad sobre el proceso se den. Pero la responsabilidad que nosotros tenemos como oficina estadística, es decir, esos problemas pueden haber sucedido, pero no podemos incurrir en lo que técnicamente se llama la falacia de composición, que por un problema en una parte automáticamente el todo se encuentra completamente descalificado. Cuando nosotros hablamos de la desilusión de las personas, cuando creíamos que íbamos a ser 50 millones de colombianos y sale el director del DANE a decir, bueno, primero solo recogimos información de 43 y unos modelitos intermedios nos dicen que por el momento la base de población, es decir, no vamos a hacer menos que eso, pero es posible que podamos ser un poco más
por el factor de emisión censal fue 45.5 millones de colombianos. Pues la pregunta es, ¿le podemos creer a esa base? Varios argumentos. Uno, como lo vi en el Twitter ayer tarde en la noche, que alguien opinó sobre el retrovisor estadístico. Hagamos un retrovisor estadístico, pero por favor no automáticamente no lo califiquemos como un retrovisor político. Las proyecciones de población que teníamos vigentes en esa creencia que nos dijo vamos a ser 50 millones de colombianos, se hicieron en 2005. Se hicieron en 2005 cuando todavía el país no sabía y no tenía la certeza que iba a tener un choque económico positivo como fue la bonanza petrolera que tuvimos, que le permitió al gobierno nacional reducir significativamente, como nunca se ha negado, la pobreza en este país. Y existe una correlación supremamente importante y supremamente fuerte entre la movilidad social, entre el progreso económico, entre la mitigación de la pobreza y la reducción de la tasa de fecundidad en el país. Ya desde comienzos de la década, algunas autoridades que miraban la cobertura del sector educativo decían, pero ¿por qué eso está al contrario de crecer? ¿Por qué se queda quieto? Pues porque cada vez más estábamos desfasados en la cantidad de niños y jóvenes que existían en el país. ¿Por qué? Porque la dinámica demográfica le estaba diciendo ella misma al país que había menos niños y menos jóvenes. Entonces las tasas de cobertura estaban estancadas. Diferentes exdirectores del DANE, diferentes expertos económicos y demográficos decían, estas proyecciones están desfasadas. Los entes multilaterales como el CELADE, la CEPAL, que es una entidad absolutamente rigurosa en estos temas y en la cual nosotros hemos tenido un apoyo irrestricto en todo momento por el compromiso que tiene el DANE por la garantía de la calidad de la información demográfica, le dijo al país en 2011, en 2014 le dijo, nuestras proyecciones se están dando un poco más abajo de lo que usted cree que está llegando a ser. Y se tomó la decisión de no corregir esas proyecciones. Entonces, el retraso del censo que se tenía que hacer en 2015 nos llevó a estar 3 años más con un desfase de unas proyecciones que desde 2011 estaban llamadas a ser corregidas y no se corrigieron. Entonces, automáticamente, el costo de la verdad pues, es muchísimo más alto, porque el imaginario al cual le teníamos dicho a los colombianos que íbamos a ser 50 millones de colombianos en octubre de 2018, era un imaginario que estaba soportado en unas proyecciones que no reflejaban la Colombia que se había forjado en los últimos 13 años desde el punto de vista de sus estructuras económicas y sus estructuras sociales. Y ese costo me tocó asumirlo a mí, pero pues en parte era el desafío cuando yo le acepté al presidente la invitación de ser el director del DANE, y tenemos que buscar la forma, que a muchos no les ha gustado, que algunos tienen la opinión de que yo confundo en vez de informar, pero estamos haciendo la tarea y es el compromiso irrestricto como funcionario público, como miembro del gobierno y como líder de esta entidad a la cual respeto y valoro sobremanera, porque es una entidad que está trabajando todos los días del año recogiendo información para que podamos tener información que le permita al país tomar decisiones. Y no puede ser posible que por unos juicios o por unas opiniones la gente ya venga a decirnos que es que la credibilidad del DANE está en duda. Una entidad que lleva 65 años siendo líder en la región latinoamericana en la producción estadística y que se ha enfrentado a esos problemas logísticos en el censo del 85, en el censo del 93, en el censo del 2005. Pero tal vez en ese momento, como lo dijimos en otros escenarios, el efecto caja negra era admisible, porque la capacidad del ciudadano de entender la complejidad de este proceso era distinta a la que tenemos con unos ciudadanos empoderados, con unos ciudadanos que tienen información diferente a la que produce el DANE
con unos ciudadanos que pueden emitir juicios u opiniones sobre la calidad de las estadísticas o del proceso, cómo se recopila en cualquier momento de tiempo. Frente a esa nueva Colombia, yo creo que no, el silencio frente a las dificultades no es la salida para preparar al DANE para un futuro en el cual toda la gente va a querer tener juicios de valor sobre la información estadística que nosotros estamos difundiendo, y por consiguiente tenemos que cumplir con ese bien público o con esa promesa de valor de que vamos a producir una información que se da a tiempo, que es objetiva, que es de calidad y que refleja y que es relevante con la Colombia que nosotros estamos viendo. Entonces, el mensaje que nosotros quisiéramos encerrar después de todos estos argumentos es: creo que existen todos los argumentos demográficos, económicos y técnicos para creer, y por eso estoy al frente de esa entidad, que el piso de la población colombiana es 45.5 millones de colombianos, y a finales de junio le vamos a dar cuál es ese resultado definitivo, que estamos cerca de ese número, obviamente por encima, al ser esta cifra un piso del total poblacional en el país. Muchísimas gracias, doctor Juan Daniel Robledo, director del DANE. Es la hora de decir la verdad. Es muy valeroso de su parte. Puede ser que les lluevan rayos y centellas, pero contra la técnica y contra la ciencia y contra las medidas que propone la estadística, que es una ciencia moderna, importantísima y una parte esencial de la economía moderna, no hay nada que hacer. Los colombianos tenemos que aprender a convivir con la verdad y no hacer demagogia con las cifras, sino hacer demagogia con la estadística, que es un elemento fundamental para cualquier gobierno, el que sea, pueda gobernar debidamente el país. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño, y siempre pendiente de atender sus inquietudes, que nos parecen muy valiosas.